Andrés era un hombre joven de 30 años de edad. Vivía en un pueblo pequeño, en el estado de Guerrero. En el pueblo la gente vivía principalmente de la agricultura y el comercio, tiendas de ropa, abarrotes, albañilería, ferreterías y muchas otras actividades, como la panadería. Andrés era panadero. Él hacía el pan más sabroso de la colonia. Mucha gente amanecía afuera de la tienda de don Pedro y doña Gertrudis, quienes eran sus jefes. Desde muy temprano, la gente llegaba con sus canastas y formaba una fila de muchos metros de longitud. El pan que hacía Andrés era muy esponjoso, suave y con un sabor que dejaba con ganas de seguir comiendo. La variedad era inmensa, diferentes formas, colores y sabores. Había pan en forma de estrellas, lunas, roscas, colchoncitos, besos, arepas y los favoritos, con relleno de crema. Andrés, este fin de semana tenemos un pedido de 2000 piezas, dijo don Pedro, con una voz firme e imponente, para una fiesta que se llevará a cabo en el rancho El Paraíso, y como es mi compadre el que me lo pidió, no puedo quedarle mal. ¿Entiendes eso, Andrés? Pero, don Pedro, ¿cómo voy a hacer para completar esas 2000 piezas extras? Contestó Andrés preocupado y agarrándose la cabeza. Usted sabe muy bien que 2000 piezas de pan solo son suficientes para la gente de nuestra localidad, y no los podemos dejar sin pan. Me importa un comino si esa gente se queda sin pan o no, respondió don Pedro con las manos en la cintura, mostrando su enorme panza cervecera y su corbata mal puesta. Tengo una idea, don Pedro, dijo Andrés con una sonrisa que trataba de ocultar su preocupación. Usted puede contratar a 3 personas para que ayuden los fines de semana, y así su compadre, nuestra gente y los nuevos empleados se beneficiarían. De hecho, usted ganaría el doble de dinero en solo un fin de semana. ¿Qué le parece? Pero don Pedro solo gruñó y dijo no, no y no. Yo no voy a enseñar la receta del pan a gente nueva. ¡Claro que no! Ya mucho me costó contratarte a ti y enseñarte a hacer pan exquisito. Pero, don Pedro, la receta del pan es de mi abuelita. Ella me enseñó a mí, y yo he hecho pan para usted por 15 años sin pedirle comisión de las ventas. He sido un trabajador fiel para usted y para doña Gertrudis, dijo Andrés, con el rostro triste, estresado y cansado. Sí, claro, continuó don Pedro. Pero no te atrevas a decirle a nadie lo que acabas de restregarme en la cara. Tú y yo tenemos un trato. Yo pongo los ingredientes y el local, y tú te encargas de hacer pan para mí y para quien yo te ordene. Don Pedro soltó una carcajada burlona mientras su panza rebotaba. Sí, está bien, respondió Andrés con los hombros caídos y una tristeza que solo él sentía. Andrés caminó hacia su casa. Pasó por las calles de su bello pueblo, donde los niños corrían alegres. Unos jugaban fútbol, otros simplemente platicaban. Los sonidos del pueblo eran únicos: el canto de los gallos, las vacas, los caballos y algunos perros callejeros. Andrés siguió caminando, hasta que llegó al zócalo. Los enamorados platicaban mientras caminaban alrededor del zócalo. A lo lejos, un señor gritaba: ¡Raspados, raspados! Los raspados son vasos con hielo triturado y miel de diferentes frutas, hechas previamente en casa. Andrés compró un raspado con unas monedas que tenía ahorradas desde hacía tiempo para comprarle algo a su esposa. Finalmente, Andrés llegó a su casita de adobe, con techo de paja y lámina. En el patio estaba su querida esposa, dándoles de comer a sus gallinas. «Oh, hola, amor», dijo María. Andrés le respondió con un beso y un abrazo, y dijo: «Amor, te traigo un rico raspado». «Gracias», respondió María. En la noche, mientras María servía la comida, unas tortillas hechas a mano en un fogón de barro, con lumbre de palo de Brasil, el aroma llenaba el aire. Las tortillas estaban muy esponjadas y olían a madera seca. Andrés se sentó en la mesa de parota que él mismo había hecho. María acercó los alimentos a la mesa: unos frijoles refritos, una salsa roja con chiles de su jardín, hecha a mano en un molcajete de piedra volcánica, unos huevos estrellados, los favoritos de Andrés, y una rebanada de queso fresco. Ellos no eran ricos, pero de vez en cuando se daban algunos antojos. «María, tengo que contarte lo que don Pedro me pidió»,
Quiere que hornee 2000 piezas de pan para su compadre. Andrés le contó con detalle todo lo que habló con don Pedro. María se quedó intrigada al escuchar la historia. Amor, tú eres una persona noble y de buen corazón. Todo lo que don Pedro tiene es gracias a la receta de tu abuelita. Él siempre se ha aprovechado de ti. Quiere comprar todo con su dinero. Pero en esta vida la abundancia llega a quien también ayuda a los demás. Y él solo quiere llenar su bolsillo, dijo María. ¿Sabes? Hola amigos, me pueden encontrar como Administra2. Si te está gustando la historia de Andrés y María, te pido que te suscribas, des like y actives la campanita para que YouTube recomiende esta historia de superación y ayude a más personas. Gracias y seguimos. Continúo hablando, María. Sabes que no le debes nada. Solo las gracias por darte la oportunidad de trabajar ahí, en su local. Pero ya es tiempo de que tú formes tu propia panadería. Pero María, susurró Andrés, y al mismo tiempo se quedó callado por unos segundos. El silencio se sintió en el comedor, mientras una vela alumbraba la oscuridad, apenas lo suficiente para que pudieran verse el rostro uno al otro. La ventana estaba abierta, y el aire entraba moviendo ligeramente la llama de la vela. Finalmente Andrés regresó de sus pensamientos y dijo, «Pero María, ¿cómo haré pan yo?» «¿Cómo?» «Pues como siempre lo has hecho para don Pedro y Gertrudis», respondió María. Andrés tomó la mano de María y le dijo, «María, sabes que no tenemos horno, ni harina, ni los ingredientes como la levadura». «Amor, amor», lo interrumpió María rápidamente. «Dime, ¿quién vende los ingredientes?» «Pues, los venden nuestros compadres», contestó Andrés. «Claro». «Ahora entiendo», dijo Andrés. «Podemos ir con los compadres para que nos pasen los ingredientes». «Así es», respondió María. «Pero», susurró Andrés, «¿y el horno?» «Mira, Andrés», dijo María. «Yo he estado apartando 40 pesos de cada pago que tú recibes a la semana. Los he estado ahorrando desde hace un año. Los tengo aquí en este frasco de mayonesa que lavé después de usarlo. Tengo 1920 pesos, exactamente. 12 meses de ahorro. Los guardé para construir nuestro patrimonio». «Pero María, no puedo usar tu dinero». «No es mío, es nuestro dinero», respondió María. «Y quiero que lo usemos para nuestro nuevo negocio, nuestra panadería. Panadería La Abuelita». Al día siguiente Andrés fue a trabajar como siempre. Caminó por las calles del lindo pueblo, donde los habitantes apenas comenzaban sus labores. Unos barrían, otros limpiaban ventanas y algunos tomaban su café. Café con pan, por supuesto. El rico pan de don Pedro y Gertrudis. Ese día Andrés sentía algo diferente. Sus pasos eran más ligeros. Tenía una ilusión. Tenía un nuevo propósito, algo por lo cual luchar. Era un deseo ardiente por salir adelante. ¿Nuestra propia panadería?, se preguntaba con emoción, con una voz alentadora y, al mismo tiempo, con angustia, pues nunca había manejado un negocio. Pero sobre cómo hornear pan, eso sí sabía de más. Ese día trabajó en el local de don Pedro, pero sus pensamientos estaban en su nuevo proyecto, su propio negocio. Imaginaba cómo sería su panadería. Esa misma tarde, cuando llegó a su casa, su esposa María ya lo estaba esperando. Ella cargaba un frasco de vidrio lleno de billetes. Los billetes ya estaban arrugados y se veían algo viejos. Se sentaron en el comedor, limpio, con unas flores en el centro de la mesa que María había cortado de su jardín. La mesa, con algunas grietas, ya mostraba el paso de los años, pero aún era muy bonita y tenía cierto brillo. La madera era de parota, con tonos marrones claros y oscuros. Ahí estaban los dos, sentados, mirando el frasco con billetes, con serenidad y esperanza en sus ojos. «Aquí lo tienes, Andrés. Son nuestros ahorros de todo un año. Cada semana, de lo que tú me dabas para los gastos de la casa, yo guardaba 40 pesitos. A veces no tenía suficiente para ahorrar, a veces tenía ganas de gastarlos en unos tacos o en un refresco. A veces los quería usar para comer mejor ese día. Pero me aguanté. Fue muy difícil, porque a veces no teníamos ni para comer. Y en esos momentos era cuando más se me complicaba, porque me decía a mí misma, ¿cómo es posible que
Teniendo estos 40 pesos cada viernes, ¿no los use para algo tan importante como la alimentación? Pero en vez de gastarlos, me iba con las vecinas y me ofrecía a limpiar sus casas, lavar ropa o hacer tareas pendientes. Siempre me daban trabajo y así no tocaba el dinero del frasco. Cada viernes, sin falta, echaba los 40 pesos. Decidí que de lo poco que tú ganabas, ese dinero nos pertenecía, era para nosotros. Y no lo iba a dejar ir en otra cosa, aunque eso significara no arreglar las goteras del techo o que nuestras 2 gallinas no tuvieran alimento. Cuando las gallinas no tenían comida, las dejaba libres para que comieran hierba y lo que encontraran en la tierra. Por eso ya no compré gas. La vieja estufa se descompuso y empecé a cocinar en el fogón con leña. Así ahorramos más y comemos más sano. Los pocos huevos que daban las gallinas los administré muy bien. A veces los cocinaba, a veces los vendía para comprar un poco de frijol, y otras veces los cambiaba por café o azúcar. La verdad era que, así como María guardaba dinero y trabajaba duro para ahorrar, también Andrés lo hacía. No gastaba ni para el pasaje. Prefería caminar hasta su trabajo. Eso le hacía bien, una buena caminata para su corazón. Y además aprovechaba para ver los paisajes de aquel bello lugar. Andrés era un hombre alto, con un rostro lleno de esperanza y de hambre. Sus manos eran grandes y fuertes, reflejo del trabajo de toda una vida. Las pocas veces que Andrés compraba un pequeño regalo para María, era porque había guardado una moneda para darle un humilde detalle, como un sencillo pero delicioso raspado de hielo. Andrés no gastaba en nada para sí mismo, solo en las necesidades de su casa y de su esposa. A veces se olvidaba incluso de él mismo. Sus botas ya estaban viejas y rotas. En ocasiones tenía que ponerles cinta adhesiva para que duraran más. Su ropa estaba desgastada y el color original ya se había vuelto marrón, tanto en sus prendas como en las de María. Andrés finalmente tomó el frasco con el dinero. Para ellos, ese dinero era todo. Quizá era algo insignificante para muchos, pero para ellos lo era todo. Contaron uno por uno los billetes y monedas y los separaron por números y denominaciones. Todos los billetes extendidos sobre la mesa se veían muy tentadores. Daban ganas de tomarlos y gastarlos en las cosas que tenían pendientes, pero claro que no lo hicieron. Ellos no querían gastar y tener un placer instantáneo que duraría lo que dura un rayo en el cielo. Mejor decidieron invertirlo y así poder tener un beneficio que duraría toda la vida. María dijo: «Andrés, vámonos». Tomó su bolso en la mano y una libreta. «No hay tiempo que perder. Vamos con nuestros compadres y pidamos un préstamo». Llegaron con sus compadres. «Hola, compadre». Se saludaron y se abrazaron mutuamente. «Compadre, estamos aquí, su comadre y yo, para pedirles un favor. Queríamos ver si nos pueden ayudar, por favor». Los compadres estaban más acomodados económicamente. Luis era mecánico y tenía su propio taller en el centro, a 2 calles del Zócalo. Estela cuidaba la tienda de abarrotes. Su tienda ofrecía harina, granos como arroz y frijol, aceite, azúcar, pastas, diferentes marcas de café y productos enlatados. También ofrecían atún, sardinas, leche, huevo y pan de marca, embolsado, que venía de diferentes fábricas industriales de la Ciudad de México. Además, vendían productos de limpieza, higiene personal y snacks, ya que esto aseguraba las ventas. Luis y Estela eran exitosos. «Dime, compadre Andrés, ¿qué es lo que necesitan?», preguntó Luis. Andrés, con una voz tranquila y llena de esperanza, contestó: «Queremos ingredientes, queremos poner nuestra propia panadería, queremos que nos los den a préstamo. No los queremos gratis. Yo solo quiero que nos dé la oportunidad. No le vamos a fallar. Si usted nos pasa harina, canela, azúcar, sal y levadura, su comadre y yo le pagamos todo en un plazo de 1 mes, solo 1 mes, y nosotros le pagamos con interés». Hubo un gran silencio. Los compadres se miraron unos a otros. Andrés tuvo muchos pensamientos. ¿Y si dicen que no? ¿Y si se ríen de nosotros? Pero Luis y Estela eran personas de buen corazón. «Compadre», dijo Estela refiriéndose a Andrés, «le voy a contar una breve historia. Hace 12 años
Cuando Luis y yo éramos más jóvenes, también hubo unas personas que creyeron en nosotros. Nos prestaron dinero para comprar herramienta para que Luis comenzara a ejercer la mecánica. Luis y yo ahorramos 20 pesos a la semana por 2 años y logramos juntar 1,920 pesos. Con ese dinero se compró algo de herramienta para hacer arreglos de carros sencillos. Poco a poco juntamos más dinero, pero logramos crecer nuestro negocio gracias a un tío de Luis. Él nos prestó dinero para rentar el taller, y así compramos más herramienta, ofrecimos mecánica más avanzada y fuimos creciendo. Yo también le ayudé a Luis con la administración, con los pedidos y con los clientes exigentes. Logramos echar adelante el taller de mecánica, pero no fue fácil. Hubo días en que no se presentó ni un cliente. También algunas veces los clientes no nos pagaron, y eso nos puso en apuros. La competencia no nos ayudó. Los clientes querían un taller de lujo, con buen local y café gratis. Luis y yo a veces no comíamos en todo el día. Preferíamos pagar la luz antes que comprar un pedazo de pan. Nosotros no nos rendimos, y poco a poco los clientes fueron llegando, porque Luis hacía su trabajo muy bien y siempre usó piezas de buena calidad. En cambio, la competencia solo veía a los clientes como un número, como una cartera llena de billetes. Nuestros clientes eran principalmente personas con recursos bajos y querían un trabajo bien hecho a buen precio. Nuestro negocio creció gracias a que no le fallamos a la comunidad. Ofrecimos un servicio de calidad y ayudamos a muchas personas que necesitaban mecánica. Así fue como prosperamos. Siempre ofrece un buen servicio y los clientes no dejarán de llegar. La gente se da cuenta dónde hay mejor trato y dónde hay mejor calidad. Nadie quiere pagar por cosas mal hechas. La competencia empezó a fallar contratando trabajadores que solo querían que terminara el día para irse a casa. Siempre debes cuidar a tus clientes y escuchar sus peticiones. Debes tener un buen proveedor que te ofrezca garantía en sus piezas, pero sobre todo debes cuidar a tus trabajadores, que se sientan útiles, que su trabajo sea reconocido. Debes darles confianza en sus tareas y pagarles por lo que saben. Así, ellos siempre querrán crecer y aprender más para ganar más. Por ejemplo, Luis les daba bonos, y si había más carros, les ofrecía un porcentaje por cada trabajo extra que realizaban. «Sí, compadre», dijo Luis, el mecánico. «Sí, claro que sí, les vamos a ayudar», repitió Luis, dándole una ligera palmada en la espalda a Andrés. Andrés y María se pusieron muy contentos. Salieron de la tienda de abarrotes de sus compadres con la harina, la levadura y todos los demás ingredientes. Al llegar a casa, acomodaron todas las cosas en la cocina. Más tarde, Andrés se fue con el dinero que su esposa le entregó para comprar unas varillas, unos trastes y unas hojas de lámina que él mismo cortó en forma rectangular. Acarreó piedras del río en una carretilla y cortó pasto seco, que transportó a su casa. Formó arcos con las varillas y las sujetó unas a otras con alambre. Preparó una mezcla de barro y zacate para pegar las piedras, y así empezó a hacer el horno con sus propias manos. A los días, el horno ya estaba listo. Todos los ingredientes los tenían mezclados. El horno ya estaba con las brasas al rojo vivo. María y Andrés batieron la harina con los ingredientes una y otra vez para que la mezcla tomara la consistencia adecuada. Prepararon todos los sabores con azúcar y canela. Andrés formó varias figuras y las empezó a colocar en una lámina rectangular, y una vez teniendo la charola llena, la metió al horno. Ellos observaron y calcularon el tiempo, hasta que el primer pan salió del horno. El pan estaba muy esponjado y el aroma volaba por el aire. La gente empezó a llegar y a preguntar: «Andrés, ¿acaso ahora harás pan en tu casa?» «Sí», contestó Andrés con positivismo y alegría. «¡Qué buena noticia, Andrés!» Todos le decían que era buena idea, y la gente empezó a llegar cada día más. El negocio, en tan solo sábado y domingo, vendió más pan que el que se vendía en el local de don Pedro en 5 días. ¿Cuál era la diferencia entre el pan del local de don Pedro y el pan de la casa de Andrés, si todo el pan era hecho por Andrés? Bueno,
La diferencia es que en el negocio de don Pedro el horno era a base de gas natural y de fierro, mientras que en la casa de Andrés era con lumbre de leña y un horno artesanal. Llegó el lunes y Andrés se levantó muy temprano. Se preparó un café y otro para su esposa María. Charlaron un momento, planearon su día y se despidieron. En camino al trabajo, Andrés no podía dejar de pensar en todo el pan que lograron vender en solo un fin de semana. De repente, su imaginación y su sonrisa se borraron al ver a don Pedro y a doña Gertrudis parados en la puerta del local. Tenían cara de pocos amigos. Se les veía muy molestos e irritados. «Andrés, ¿cómo que vendiste pan en tu casa?», gritó don Pedro. «¿Cómo te atreves a traicionarme? Después de que yo te di trabajo por más de 5 años, ¿así me pagas?». Andrés agachó la cabeza. Se quedó callado por unos segundos. Y luego dijo con firmeza: «Don Pedro, doña Gertrudis, me voy. Gracias por darme trabajo todos estos años. De verdad, gracias». «No te puedes ir», respondió don Pedro. «Tu deber es hacer pan para mí. Además, tú no sabes de negocios». Lo dijo con un tono burlón. Andrés se mantuvo firme como María le había aconsejado. «La decisión ya está hecha. No hay vuelta atrás». Se dio la vuelta y dejó a don Pedro y a doña Gertrudis con la palabra en la boca, muy enojados. «¡Te vas a arrepentir!», le gritaban. «¡Te vas a arrepentir!». La gente comenzó a llegar y observó el conflicto, murmurando entre ellos. Las semanas pasaron y Andrés y su esposa trabajaron duro con su pan. Cada día se terminaba más rápido y ya no alcanzaba. Empezaron a contratar más gente y a darles entrenamiento. Construyeron más hornos y compraron más material. Andrés y María pagaron el préstamo a sus compadres e incluso les dieron un poco más en agradecimiento por creer en ellos. Todo iba muy bien, hasta que un día llegó el cartero. Le entregó una carta. Era de la corte del pueblo. Andrés la abrió. Adentro había una citación. Debía presentarse ante una acusación por robo de la receta del pan. «¡No! Esta receta es de mi abuelita. Yo no se la robé a nadie», dijo Andrés. María respondió con calma. «Tranquilo. Tú tienes el libro de recetas de tu abuela, ¿verdad?». «Sí», contestó Andrés con angustia y preocupación. «Entonces no debes preocuparte. Vamos a la cocina y planeemos lo que llevaremos a la corte. Vamos a prepararnos y vamos a ganar». Los días pasaron, pero durante ese tiempo no pudieron vender pan por orden de la corte. Solo tenían que esperar la decisión. La gente volvió a comprar pan en el local de don Pedro. El pan no sabía igual, pero no estaba tan mal. Don Pedro tenía trabajadores que solo hacían pan por el salario. El pan no era de muy buena calidad, así que la gente no compraba igual y prefería ir al siguiente pueblo. El compadre de don Pedro no quedó muy contento con el pan que recibió. Su amistad comenzó a debilitarse, como si el interés se hubiera perdido. La fecha de la citación llegó. Ese día, Andrés y María fueron los primeros en llegar al salón del juez. Minutos más tarde, llegaron don Pedro y doña Gertrudis, acompañados de sus abogados. Don Pedro llevaba una corbata roja que colgaba sobre su enorme panza y unos pantalones muy apretados. Doña Gertrudis, por su parte, tenía un cuerpo robusto, el cabello recogido en un peinado alto y unas argollas grandes en las orejas. Andrés vestía una camisa azul clara, con una corbata sencilla y pantalones marrones. Era de cuerpo delgado, con brazos que reflejaban años de trabajo amasando harina. María, en cambio, era muy bonita, delgada, de cabello corto y ojos grandes. Empezó la sesión y ambas partes presentaron sus evidencias. En cada intervención, don Pedro terminaba agotado y cada vez más enojado. La resolución fue dividida. La jueza falló a favor de ambos. Ordenó que Andrés compartiera la receta con don Pedro, y así fue. Andrés compartió su receta, pero a don Pedro el gusto le duró muy poco. Sus trabajadores, al no estar satisfechos con el trato que recibían, hacían las cosas sin cuidado. No seguían la receta al pie de la letra, y poco a poco los clientes comenzaron a disminuir. Hubo días en los que no vendieron ni un solo pan. Otros días tenían que casi regalarlo.
Pero como don Pedro era muy tacaño, prefería tirarlo a la basura antes que regalarlo a la gente. Por el contrario, el negocio de Andrés creció poco a poco. Él y María ofrecían un servicio único. El pan que elaboraban era hecho con ingredientes de calidad y horneado en hornos de barro y piedra, de forma artesanal, con fuego de leña cortada por personas del pueblo. El pan era exquisito. El aroma recorría las calles, invitando a la gente a acercarse. Cuando salían las láminas del horno, llenas de piezas de pan de diferentes formas y colores, rojos, amarillos, verdes, marrones y blancos, todos esponjosos y cubiertos de azúcar, era imposible resistirse. Andrés llegó a tener más de 10 hornos operando. El pan salía constantemente. Los tenía bajo una cabaña de madera y techo de paja, construida por personas del mismo pueblo. La cabaña estaba en el jardín de su casa, rodeada de plantas y flores. Había más de 12 mesas y sillas para que la gente se sentara a disfrutar del pan recién salido del horno, acompañado de café caliente o chocolate. Sí, el negocio creció tanto que también comenzaron a vender café, chocolate caliente, aguas frescas, frutas y otros antojitos mexicanos. Así, poco a poco, Andrés y María fueron haciendo crecer su negocio. Y ahora también abrieron una pequeña fonda de comida tradicional mexicana, a un lado de su panadería. Contrataron a muchos empleados, y la gente del pueblo ahora podía contar con un buen trabajo y un trato digno. Andrés y María no gastaban su dinero en lujos. El dinero que ganaban lo volvían a invertir. Un porcentaje era para los negocios, gastos, mantenimiento y pago de empleados. Otro porcentaje lo destinaban a nuevas inversiones y también guardaban una parte en una cuenta de ahorros con buen interés para cualquier emergencia. El tiempo pasó. Andrés y María tuvieron 2 hijos, a quienes les dieron una buena educación y una profesión, algo que ellos nunca tuvieron. Sus hijos estudiaron principalmente administración y artes culinarias, entre otras áreas, y ahora son ellos quienes se encargan de todos los negocios de sus padres. Es muy importante darles a los hijos una buena educación. Una vez que has construido un patrimonio, si ellos no saben administrarlo, pueden perderlo en un abrir y cerrar de ojos, porque no entenderán cómo se gana ni cómo se cuida el dinero. Ahora Andrés y María ya no trabajan. Viven felices en su casita de 2 cuartos. Pasan los días disfrutando de su compañía, tomando café en una mesa de parota hecha por Andrés, cada mañana bajo su tejabán de paja mirando el paisaje. Por las noches descansan juntos en una hamaca, bajo la luz de la luna y las estrellas. Y así termina esta historia. Una historia alentadora y muy realista. Todos podemos hacer lo mismo que Andrés y María. Muchas veces pensamos que nos iría mejor si tuviéramos suerte, si ganáramos más dinero o si nos tocara una buena racha. Pero, ¿qué fue lo que realmente hicieron Andrés y María? Tuvieron una idea y la pusieron en acción. No se trata de la suerte. No se trata solo de ganar más dinero. Se trata de no gastar todo lo que ganas. Se trata de ahorrar, de invertir y de reinvertir las ganancias. Se trata de tener una visión, porque quien lo visualiza lo puede materializar.